Buenos días. Veo que no tenemos auditorio hoy, pero bueno, damos la clase de todas maneras. El martes pasado habíamos quedado en nuestra muy sintética versión de Aristóteles, necesaria, pero que, como sabemos, no forma parte de lo que va a ser exigido como trabajo práctico, pero digo necesario porque es un paso primero hacia la Edad Media, y luego tiene un carácter fundamental para lo que habremos de ver, porque Kant y Platón están muy presentes en Kant. El ingrediente que había que agregar ahí es la emergencia de la ciencia moderna. Pero habíamos quedado en el hombre prudente el martes pasado. Y decíamos que el esquema o la noción que atraviesa todo el pensamiento aristotélico era lo que podemos llamar teleología, ¿no? Y esto lo podemos definir como la destinación, ¿no? Después voy a aclarar qué quiero decir con esto, o voy a atenuar la palabra destinación. Que cada ente, podemos decir entes orgánicos, se manifiesta de un modo mucho más claro. Existe una determinación que lo conduce hacia una finalidad determinada. Digo, esto de destinación lo atenúo porque para Aristóteles existe el azar. Esto es, las cosas pueden pasar de otra manera porque el mundo en el que se verifica esta nota de la teleología es un mundo donde el entramado de causas y efectos da lugar a efectos inesperados o no deseados, porque el entrelazamiento a veces puede no ser armónico. Por ejemplo, vamos a lo que piensa Aristóteles sobre la violencia. La violencia es el impedir que un ente acceda a su propio fin, ¿no? El león que se come a la gacela, ¿no? ¿Qué es lo que ha ocurrido ahí? Que hay un ente viviente que ha de algún modo interrumpido el libre despliegue de su propia potencia, podemos decir. No es el mundo de las ciencias más valiosas, que para Aristóteles son aquellas que tienen principios inconmovibles, ¿no? Como la física, la metafísica y la matemática, ¿no? Pero estamos en el mundo de la contingencia, y en el mundo de la contingencia también es posible para nosotros, los seres humanos, acceder a un cierto modo de perfección, a un cierto grado de perfección, que no es la de la contemplación, la de la teoría, sino, para decirlo de un modo llano, la del hombre en la polis. ¿Cómo es posible que nosotros, los seres humanos, en el orden de la ciudad, podamos acceder a una suerte de plenificación de nuestra existencia? Y esa plenitud es o está, digamos, asentada en el hombre prudente, ¿no? Pero para poder otorgar luz a qué es un hombre prudente, o en otros términos, aquella condición de plenitud posible para el hombre que vive en la ciudad, hay que hacer referencia a en qué consiste una acción prudente. Entonces, ¿en qué consiste la virtud? Primero, que es una cuestión práctica, no teórica. Esto es, por eso aparece dentro de las virtudes dianoéticas, la prudencia. Es una posibilidad humana relevante que puede llevarse a cabo a través del ejercicio, de llevar a cabo acciones racionales. Por eso dice un hábito de elección. Y la otra nota fundamental es que es un hábito. Y ahí aparece
en la Ética Nicómaco esta frase, una golondrina no hace verano. Está ahí. Y está en referencia a cómo es que nosotros, los seres humanos, podemos acceder a un cierto grado de plenitud en nuestra existencia en el mundo de los hombres, en el mundo de la ciudad, no en nuestra posible vía necesariamente solitaria de acceder a la contemplación divina. Hay como otra, no es otra vertiente, es otra posibilidad humana que no está desconectada de la anterior, sino que yo creo que la supone. ¿Qué quiero decir con esto? El filósofo, que es aquel a quien le es posible ese acceso a la visión de lo divino, por llamarlo de alguna manera, porque la palabra es teoría y teoría tiene que ver con la visión, ¿no? Es una palabra cercana a teatro, por ejemplo. No podría ser ese hecho del acceso a esa contemplación en un hombre que no sea, por otra parte, un buen ciudadano. ¿Por qué? Porque Aristóteles dice, ¿qué es lo que nos aleja de poder acceder a una vida plena? Dice, el sufrimiento y los placeres. Entonces, sí, que son azarosos muchas veces. Él mismo dice, Príamo no podría ser feliz. Entonces, deben darse ciertas condiciones objetivas para que nosotros podamos acceder a esa forma humana de la planificación de la existencia. Esto de no estar enfermo, no ser pobre, bueno, toda una serie de cosas que suenan al más depurado sentido común. Bueno, pero sigamos con cómo es posible esa planificación. Decíamos, un hábito de elección, esto es algo que no ocurre de un modo esporádico, sino que forma parte de un continuo. O sea, la virtud se ejerce bajo la forma de una elección que nos interpela de algún modo cada día. Y esa elección debe estar mediada por lo que podríamos llamar la parte del entendimiento humano, que es la parte calculadora, ¿no? O sea, la que sopesa. Ahora, ese hábito de elección se nos presenta bajo dos límites. Hay un límite por exceso y un límite por defecto. El ejemplo más, que es muy habitual, es el del valor. Y el valor, dice, está limitado, por un lado, por la cobardía, y por el otro lado, por el arrojo. Esto es, el justo medio entre el arrojo y la cobardía es el valor. Pero atiendan muy bien a esto del justo medio. No es el justo medio geométrico. No estamos hablando de valores absolutos que residen en otro lugar que no sea nuestra propia conciencia, para decirlo en términos más modernos, sino que es ese justo medio para mí. Y esto es, debe analizarse un acto de valor en una situación concreta y determinada. No es una valoración que ponga en juego valoraciones absolutas, sino que es en esta situación, en este momento, tuve que tomar una decisión porque hay un valor en juego. Y en ese momento lo que hice fue ponderar entre esos dos extremos cuál era la acción adecuada. Y esa acción adecuada es el justo medio para mí, que no es exactamente algo subjetivo, ¿no? Y la definición de la acción virtuosa se concluye con una, podemos decir, una proclama antiplatónica, porque dice, tal como lo haría un hombre prudente. O sea, que el modelo para, no para la acción, sino el modelo que yo deba tener para poder convertirme en esta forma humana de ser feliz en la ciudad,
es que tengo un modelo, pero ese modelo no es un modelo ideal, sino el modelo es este hombre que yo conozco que actúa de esa manera. Ahí es donde, de un modo tajante, podemos decir Aristóteles se separa del mundo platónico, cuando dice tal como lo haría un hombre prudente. Y el efecto que produce eso es un efecto de un relativo perfeccionamiento de mi propia existencia. Esto es, a medida que yo de un modo habitual acometa acciones que se llevan a cabo según el amparo, podemos decir, de esta definición, mis acciones futuras se van a nutrir de las pasadas. Por eso dice Aristóteles que esta manera de acción, de actuar, no se olvida nunca. ¿Por qué? Porque, digámoslo con una comparación vegetal, ¿no? Cada momento del desarrollo de la planta supone a todos los anteriores. Y solamente es posible este momento porque los anteriores se han cumplido. Si lo trasladamos al ámbito de la acción humana, podemos decir, cada una de las acciones virtuosas que nosotros acometemos deja una suerte de sedimento fecundo para la próxima acción que habremos de llevar a cabo. Pero esto además tiene un rasgo que hoy podríamos llamar existencial, porque puedo en la próxima acción deshacer todo lo que hice. O sea que puedo dejar de ser virtuoso. No es la ética intelectualista socrática ni la visión platónica de lo verdadero en sí, que de un modo u otro nos garantiza la irreversibilidad de nuestra conducta, sino que dado que estamos en el mundo de lo contingente, o sea, de lo que puede ser y no ser, perfectamente es posible que un hombre virtuoso deje de ser, por lo que fuere, porque acá lo que cuenta son los ejemplos concretos, ¿no? No es una especulación. Por eso alguna vez se dijo que Aristóteles no es un filósofo de escritorio, es una persona que está encerrado en un cubículo especulando acerca de qué cosa es lo humano, sino que, y seguramente, él lo que haría es preguntar, a ver, ¿a vos qué te parece que es la felicidad? ¿Cómo es que la llevarías a cabo? Y a partir de esas compulsas, podemos decir casi con un criterio estadístico, Aristóteles construye su pensamiento. Eso de que tenía la mano hacia abajo se cumple inexorablemente en todos los puntos de su pensamiento. Bueno, yo pensé que íbamos a dar una sola... Buenos días, que no nos saluden. Buenos días. Yo pensé que con una clase iba a ser esta síntesis, bueno, pero un poquito más. Una pregunta, Karen, ¿te llegó el comprobante del trabajo práctico? Me llegó un mail diciendo que recibiste el trabajo y después la nota, pero no un comprobante, como la otra vez. Ah, ¿no te llegó el que dice la constancia, digamos, no te llegó? No, la constancia no. Bueno, ahora voy a ver qué pasó con ese. Un fenómeno misterioso. Bueno, Ok, gracias. no me gusta hacer esto, pero hoy vamos a empezar con Kant. No me gusta, digo, porque saltarse 1000 y pico de años de historia, pero ya les digo, yo prefiero tomar los pensadores y darles el peso que tienen, y esto quiere decir dedicarle las clases que corresponda, a darles una grajea de cada uno, es darle un poquitito de la Edad Media, un poquitito de esto. Total, si necesitan saberlo, hay una enorme cantidad de material. O sea, nosotros, dado como está pensado el programa, es ver el origen griego, ver el desarrollo en el racionalismo y en Kant en particular, y después, si llegamos,
ver cómo ese origen regresa de la mano de Nietzsche del nacimiento de la tragedia. Pero ocurre que para tener una discreta, aunque sea este, conocimiento discreto, conocimiento de Nietzsche, debiéramos conocer algo de Kant, algo de Schopenhauer, para poder ensamblarlos de un modo decoroso, ¿no? Directamente tirar cosas al azar. Y Kant, como van a ver, como dije al principio, tiene mucho de Aristóteles, mucho de Platón, y hay una intersección ahí que es, digamos, lo que resulta ser el elemento transformador, que es la ciencia moderna. Ahí vamos a aprender, dentro de los límites, algo de qué significa la ciencia moderna, qué es lo que pasó ahí, ¿no? Y cómo ese advenimiento termina desarticulando toda una empresa metafísica que ya tenía como 2000 años. ¿Y por qué tuvo que Kant tomar las decisiones que tomó? Eso es, decisiones que de un modo u otro comprometían a la historia de Occidente, ¿no? No estoy pensando que Kant es una suerte de mistagogo o de pedagogo universal, pero van a ver cómo las consecuencias en el pensamiento de Kant de la historia y en particular de la ciencia, de algún modo albergan el tiempo que va a venir, pero no porque él decida la historia, sino porque la historia sigue un derrotero que tiene que ver con el desarrollo de las ideas. Si pensamos que los filósofos son los que piensan la historia o el mundo, no es que la filosofía sea la que cambia el mundo, pero sí es la que testimonia los cambios en el mundo. Una especie de, veamos lo que pensás y te diré quién eres, ¿no? Pero no porque sea una fuerza constructiva. Sí, Joaquín. Disculpe, una pregunta. ¿Podría, antes de pasar a Kant, repasar esta idea de los límites de Aristóteles, que no lo entendí muy Ah, bien, bueno, lo que ahí mencionó? esto está en la ética anicoma. Y tiene que ver con un tipo de virtudes, que son las virtudes éticas. En esa obra, eh, él describe las capacidades humanas para la acción, porque justamente es una ética. Y la ética tiene que ver con la acción humana, y en particular con la acción humana virtuosa. Para poder llevar a cabo acciones humanas virtuosas, debemos estar dotados de determinadas capacidades. A esas capacidades él las distingue entre virtudes dianoéticas y virtudes éticas. Las virtudes dianoéticas son aquellas que formalmente o de un modo embrionario todos y cada uno tenemos. No sé si nos acuerdo todo, pero es la inteligencia, ¿no? O sea, la capacidad de inteligir, de ver, la teoría, o sea, la visión máxima, la sofía, la sabiduría, la techné, o sea, el saber hacer, la prudencia, o sea, son todas esas cualidades que de un modo u otro y por naturaleza todo ser humano tiene. Y después están las virtudes éticas, que son de las que estuvimos hablando recién. Las virtudes éticas son aquellas que tienen una finalidad, que es la de orientar, contener a todo aquello que corresponde al aspecto no humano de nuestra condición. Esto es, en el caso de cuando Aristóteles juzgaría un acto como valeroso, sería aquel acto que acomete una persona en particular, esa persona ante un estado de cosas determinado decide una acción también determinada. Ahora, esa acción será juzgada como virtuosa si primero se constituye como un hábito. Ahora, ¿cuáles son los límites
para poderla calificar como virtuosa es que cada virtud tiene un exceso y un defecto. Por ejemplo, si estamos detrás de la virtud del valor, o sea, del acto valeroso, lo que está en sus extremos es la cobardía por un lado y el arrojo por el otro. Entonces, la acción virtuosa en la que está en juego un valor, como este caso es el ser valeroso, está como limitado por esos dos. Con lo cual lo que quiere Aristóteles decir es que un acto de valor, la persona que lo acomete tiene miedo, pero sin embargo hace lo que debe hacer. No sé si me explico. Lo mismo ocurre con la templanza, hay toda una serie de, una clasificación de excesos, defectos y cuál es el valor. Ahora, en lo que corresponde a esto de justo medio para mí, ahí es profundamente existencial, es lo que yo puedo en ese momento. Y un elemento más para tener en cuenta en esta fina arquitectura de la acción humana virtuosa es un término que es kairos. Kairos en griego es el momento oportuno. Y es un atributo, por ejemplo, del buen pedagogo, del buen terapeuta, del buen general. Aquel que en el medio de la batalla percibe el todo de la situación y puede orientar un aspecto o una parte de sus capacidades, de sus posibilidades, para, digamos, decretar la victoria. Pero puede ser también un pedagogo, aquel que atentamente observa a su alumno, a su discípulo, y dice o hace la observación oportuna en el momento oportuno, y esa observación, y esto es lo que valida todo esto, tiene un resultado fecundo. O el mismo trabajo de un analista, aquel que dice, pues supongamos del silencio, dice, bueno, una palabra y nos transforma radicalmente. Bueno, eso es la virtud cardinal, o la mejor dicho, no la virtud, la capacidad, porque no es una capacidad que se pueda aprender. Nadie puede enseñarnos a hacer lo correcto en el momento adecuado. Eso nos lo puede, solo la experiencia es la que nos puede enseñar, ¿no? No sé si te quedó claro, Joaquín. Sí, profesor, me quedó claro. Muchas Bueno. gracias. Sí, de esto son unas grajeas, yo sé que no, bueno. Pero en mi conciencia me impide no darles a Aristóteles. Pero si damos a Aristóteles, le quitamos tiempo a Kant, y a mí me parece que Kant, dado que los tiempos modernos están impregnados de Kant, aunque no lo parezca. Pero piensen que Foucault y todo lo que sigue después, está todo ahí de algún modo embrionariamente en el pensamiento de Kant, ¿sí? La clase que viene lo que vamos a hacer es, porque yo hoy tengo un compromiso, así que tengo que llevar a mi esposa al médico, entonces vamos a hacer esta clase de media hora más o menos, pero que sirva como introducción. El tema de Kant lo vamos a tomar desde el punto de vista de lo que pasó con la ciencia. Pues ya la clase próxima utilizaremos un PowerPoint que está bastante completo en ese sentido. Lo que les digo es, la bibliografía es el capítulo del libro de Carpio, creo que es el capítulo 10, si mal no recuerdo, que se llama el idealismo trascendental, ¿no? Y también tenemos
la introducción a la traducción que hizo el profesor Mario Caini de la Crítica de la Razón Pura. Esos serían nuestros dos elementos. Y después tenemos un capítulo que yo escribí para un libro sobre la ética kantiana. Así que esos serían nuestros elementos. Por supuesto, hay más. También está todo un libro de Ottfried Heffe sobre Kant que está en la página. Y bueno, a modo de introducción, lo que podemos hacer es hablar un poco de la vida y de la obra, de cómo se fue enlazando todo esto. Un hecho significativo es que Kant concluye su primera gran obra, que es la Crítica de la Razón Pura, cuando tiene 57 años. Eso es un hecho, no sé si anómalo, pero en general, todas las grandes obras de los grandes filósofos, Ser y Tiempo de Heidegger, la Fenomenología del Espíritu de Hegel, se escriben alrededor de los 40 años. Por eso en ese caso del de Kant hay una interpelación, que por supuesto le ocurre a él, y esa interpelación le lleva 11 años de pensamiento. Hasta eso tiene un nombre, se llama el silencio crítico. Desde 1770, que escribe la famosa Dissertatio, hasta 1781 Kant no publica. Y se dedica pura y exclusivamente a pensar la crítica de la razón. Como les digo, eso tiene un nombre, el silencio crítico. Ahora, ¿cuál fue la interpelación que sufrió Kant y que lo lleva a ese estado reflexivo? De muchas maneras se puede decir. Una es lo que él dice que Hume, David Hume, el filósofo inglés, lo despertó de su sueño dogmático. ¿Qué es ese sueño dogmático? El pensamiento de Kant estaba impregnado y se formó en el mundo del racionalismo continental. Esto es, sucesor espiritualmente o intelectualmente del cartesianismo. Esto es del filósofo René Descartes, 1590-1650. Bueno, por ahí más o menos, 1654. Pero eso después vamos a detallar el contenido de ese dogmatismo, ¿no? Simplemente esto es una reseña para que tengamos los hitos de lo que fue la tarea kantiana, ¿no? Que sintéticamente podemos decir que son las tres críticas. La crítica de la razón pura, de la razón práctica y de la facultad de juzgar, ¿no? Que ya describe en 1790. Kant nace en 1724 y muere en 1804, próximo a cumplir los 80 años. ¿No? Que para esa época, y supongo que en ese lugar, es mucho tiempo. Digo en ese lugar porque Kant nació, vivió y murió en la misma ciudad. Esa ciudad es Königsberg, que hoy se llama Kaliningrad y forma parte de la Federación Rusa. Pero en su momento, en aquel momento, formaba parte de lo que se llamaba la Prusia Oriental, o sea, un territorio germánico, ¿no? Alemán. Tengan en cuenta ustedes que hasta 1870 aproximadamente, Alemania era un mosaico de casi 200 ducados, principados, era un mosaico, sí, era la manera más elegante de decir. Piensen que la unificación italiana sucede también en la mitad del siglo XIX. Italia era también un mosaico de diferentes reinos, estados papales. Los Borbones estaban, los austríacos. No fue lo mismo Francia, no fue lo mismo Inglaterra, cosa que los alemanes siempre envidiaron. Ellos, tanto los franceses como los ingleses, hacia ya mucho tiempo, en el siglo XVIII, que estaban constituidos como naciones, ¿no? Unificadas, reinos unificados.
también hay que tener en cuenta que esa ciudad, Königsberg, en aquel momento, una ciudad de 50.000 habitantes, que no es poco para esa época, pero sí alejado del, digamos, de lo que sería el centro espiritual o cultural de Europa, que obviamente estaría más en París o en Berlín. Y otra cosa es que Kant nunca salió de esa ciudad, salvo que no fue realmente irse, sino que como muchos intelectuales alemanes en esa época, cuando todavía la docencia universitaria no era un trabajo, Kant creo que fue uno de los primeros que trabajó y vivió como profesor, eran preceptores de los hijos de las familias ricas. Entonces no los mandaban a la escuela, sino que contrataban. Hegel fue preceptor, Herder fue preceptor, montones. Y la otra es que Kant era hijo de un artesano. No había una tradición intelectual en la familia de Kant. El padre era talabartero. Pero el otro ingrediente que podemos poner en juego para comprender el despliegue luego del pensamiento kantiano es la fe pietista. O sea, eran la familia de Kant profundamente religiosos y de una corriente luterana que se llamó el pietismo y que hacía especial hincapié en el aspecto emotivo. Y cuando digo aspecto emotivo hablo de aquello que corresponde a la interioridad, de aquella búsqueda de los secretos motivos que en todos nosotros, en tanto portadores de la fe, debemos estar a la escucha. Eso dio lugar a excesos, en el sentido de un exceso de emotividad en la religiosidad y una carencia de reflexión. Pero más allá de eso vamos a ver cómo de algún modo, muy transformado obviamente, esa impronta pietista influye en el pensamiento kantiano. Y lo otro, lo voy a decir una vez, pero lo vamos a repetir las veces que sea necesario, es la irrupción de la física matemática de Newton. ¿En qué sentido resultó para Kant en particular ese hecho de la ciencia absolutamente trastornador, si se puede decir, conmovedor? Es que hasta Kant las únicas ciencias que podían arrogarse la cualidad de que sus leyes se cumplieran necesaria y universalmente eran las ciencias formales. ¿Por qué? Por algo que ya hemos dicho muchas veces. La experiencia lo que nos aporta es algo fragmentario. Y eso fragmentario de ninguna manera puede ser elevado al rango del universal. Ahora, por todo esto que vimos en Platón, en Sócrates también, bueno, Aristóteles no lo vimos, pero desde las partes no se puede constituir el todo. El caso es que de pronto irrumpe una ciencia. Recordemos que digamos, lo esencial de la física de Newton es la ley de la gravitación universal, ¿no? Aquella que dice que digamos, el movimiento en última instancia es el resultado de la atracción, y esa atracción tiene una fórmula, que es la ley de la gravitación universal, que los cuerpos se atraen por una razón, que es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. O sea, si yo estoy en la Luna y pego un salto, dado que la masa de la Luna es inferior en mucho a la de la Tierra, un salto de 10 centímetros en la Tierra puede ser de 2 metros en la Luna.
Y eso es porque el poder gravitatorio de la masa de la Luna es mucho menor que el de la Tierra. Ahora, el asunto es que esa ley que establece la física de Newton no solamente está este, descrita matemáticamente, esto es rigurosa y exactamente, sino que se cumple tanto en la Tierra como en el cielo, ¿no? O sea, los astros también observan esa ley. Entonces, el tembladeral que produjo en el mundo espiritual europeo fue cómo puede ser que una ciencia basada en hechos pueda, sin embargo, formular una legalidad universal. Eso hasta ese momento no era concebible. Las ciencias empíricas podrían darnos a lo sumo nociones generales, pero nunca universales. Entonces, el compromiso kantiano es, bien, debe existir en nosotros, en nuestra capacidad de conocer humana, la posibilidad de poder, a partir de lo fragmentario, acceder a lo universal. Esto, dicho de un modo sintético y un tanto oscuro, es el asunto de la crítica de la razón pura. ¿Cómo es posible que nuestra capacidad humana de conocimiento sea capaz de elevar lo particular a universal? Bueno, ese es el asunto de la crítica. Y para eso lo que va a hacer es una suerte de inventario en el que va a recorrer cuáles son esas capacidades cognitivas con un método muy determinado para poder precisar cuál es esa naturaleza. O sea, por supuesto, lo primero que viene es una analítica, esto es descomponer lo complejo en sus elementos atómicos, atómicos en el sentido de que ya no se pueden dividir más, ¿no? Bueno, eso es la primera parte de la crítica, que es una analítica, que él mismo la llama un inventario. Bueno, ese es el asunto, pero esa tarea crítica no concluye con la crítica de la razón pura, sino, como les dije antes, se siguen las otras dos críticas, que es la crítica de la razón práctica, donde ya no es el asunto a tratar cómo conocemos, sino cómo actuamos. Y cuando actuamos, la mirada crítica se dirige al modo emblemático de la acción humana, que es la acción moral. O sea, cuándo, en qué condiciones una acción humana puede ser juzgada como buena. Y ese es el asunto de la crítica de la razón práctica, pero nosotros lo que vamos a hacer es estudiar otra obra de Kant, que la escribió como una forma de atenuar la dificultad de la crítica de la razón práctica, ¿no? También lo hizo con los prolegómenos respecto de la crítica de la razón pura. Y esa pequeña obra se llama Fundamentación de la metafísica de las costumbres, donde ahí él analiza con delicada precisión en qué consiste una acción buena. ¿Cuándo una acción es buena? Y por fin tenemos la tercera crítica, que ya describe, como les digo, en 1790, que es la crítica de la facultad de juzgar, donde no es como en la crítica de la razón pura, que examino qué es lo que hace nuestra capacidad cognoscitiva para producir conocimiento. Ni tampoco va a indagar, como en la crítica de la razón práctica, cuáles son las acciones. O sea, fíjense, el movimiento en el primer caso va de la realidad hacia nuestra capacidad cognoscitiva y ahí es analizada. En el segundo momento es la acción humana, o sea, lo que sale de nosotros y va hacia el mundo. Y la tercera, que es donde Kant estudia en particular dos cuestiones. Una es el arte. La estética kantiana está en la crítica de la facultad de juzgar, y en la otra la teleología, que están íntimamente unidas. La teleología es similar a Aristóteles, pero en el caso de Kant sería la indagación de, por ejemplo, en los organismos
cómo está inserta, o sea, no solamente en los organismos vivos, sino en lo que también para Kant de algún modo tiene la naturaleza del organismo, que es la obra de arte. En la obra de arte también encontramos ciertas determinaciones que encontramos en la vida orgánica, que es la idea de una finalidad. Pero lo más interesante de la crítica de la facultad de juzgar es poder explicar por qué esta rosa es bella. ¿Qué es, en última instancia, el efecto que la belleza produce en nosotros? Una suerte de transfiguración de el banquete de Platón, ¿no? Como, o sea, en última instancia, dice un comentarista, la cuestión es poder seguirle el rastro a nuestro espíritu de por qué juzgamos como bella una rosa. Bueno, ahí están, ese sería el camino de las críticas. Después hay otras obras de Kant, muchas, porque, como les digo, las clases, por ejemplo, están en la antropología, y Kant, como Platón, mueren escribiendo lo que sería su gran obra, con lo cual estamos diciendo que la tarea crítica era una propedéutica, o sea, una introducción a lo que debería ser ya el pensamiento filosófico de Kant. Pero, como decía el profesor Carpio, así con su tono irónico, decían, ¿saben por qué no hay ningún especialista en la crítica de la facultad de juzgar? Porque nadie llega vivo. Por lo que bueno, ustedes entenderán. Bueno, nos dejamos aquí y nos vemos el martes, y ya vamos a hacerlo con el PowerPoint. Después les voy a mandar en el WhatsApp con precisión la bibliografía, ¿sí? Bueno, hasta el martes. Hasta el Buenísimo, martes. profe. Gracias, hasta el martes.